Pero bueno, entonces ahora hablemos de, ¿ustedes qué piensan acerca de la continuación de Bionicle o el caso hipotético de que volviera otra vez dentro de 2 años o algo así por el estilo? Entonces, creo que va a empezar primero por Tijera. Dale. Am, ¿qué pasaría si pasara el hipotético caso de que regresara? Pues, ¿qué piensan acerca de que continúe o si volviera o si no están de acuerdo? Todo eso. Mm, si volviera la franquicia, bueno, más bien, si la continuaran, yo diría que tendrían que dejar pasar por ejemplo, un buen de tiempo. Ese mismo concepto lo que pasó con la generación 1. Literalmente muchos querían no sé, que regresara a la vieja historia, pero pues, tenemos en cuenta también las nuevas generaciones. Por ejemplo, a pesar de que al niño, pues, no sé, fue unas cosas que se han debatido mucho sobre cuando regresó a la generación 2. Si hubiera regresado a la generación 1 como tal, pues el niño, pues, ¿de dónde puede investigar rápido? O sea, tenían tirado Bionicle Story independientemente si lo hubieran podido poner. eh, no le hubiera interesado la historia. Y creo que fue mejor que lo recontaran desde un principio porque imagínense si una película de Marvel que tuviera conexión con el cómic te dijera, tienes que leerte 70 años de cómic para entender a los X-Men. Pues al niño no le interesa y sinceramente lo manda a la tostada. Ahora, con la generación 2 creo que pasaría exactamente lo mismo, que está muy limitada la historia como para decir, ok, esto sí se puede investigar muy rápido, no sé, en un canal de YouTube y ya, listo. O mínimo en una wikia. Así que, como tal, yo creo que si regresara, por ejemplo, si continuaran Bionicle, por ejemplo, desde la generación 2, yo diría que dejaran pasar, por ejemplo, no sé, 1 o 2 años. Y sobre si regresaba, por ejemplo, no sé, que se ha comentado mucho en internet, en la forma de una generación 3. Ah, hijo, estamos hablando de que podemos incluso decir que Lego podría considerar ya otra nueva historia, ya no que fueran los Toa originales, cosa que mataría a los fanáticos de la nostalgia muy emblemáticos, sino que prácticamente estarías contando una historia desde cero, de una nueva historia. Y eso es lo que, en mi opinión, debería pasar si regresaran con una generación 3, que contaran una nueva historia, que ya no se fueran por el lado, eh, ¿cómo se llama? Nostalgia, y más por el hecho de que ahora tienen lo que es bueno, de que ya tienen la experiencia. ¿Qué pasó con la generación 1? ¿Qué pasó con la generación 2? Y yo creo que eso deberían pensarlo para la siguiente vez que saquen Bionicle. Eh, Ahora, pues, a ver qué opinas, Pablo. Am, Generación 3 o regreso de Bionicle con cualquier nombre que le queramos dar. Yo creo que todo depende mucho del momento en el que lo traigan de vuelta y en qué forma. Porque yo pienso que, por ejemplo, para Generación 1 le funcionó tener una historia que iba mucho a fondo, una historia que iba en Mata Nui Online Game, en videos, en cómics, cosas que no, tal vez no funcionan tanto como dijimos hoy, con una generación que está prestándole más atención a videojuegos y a las pantallas del celular. Entonces creo que toca saber en qué momento regresa Bionicle. Si Bionicle regresa en un momento en el que todos tenemos chips en el cerebro, entonces pues a que funciona más, no sé, un Bionicle que tiene un componente más virtual junto con lo físico, en cambio de un cómic solamente en papel. O si, no sé, estamos en un mundo en el que ya Lego ha parado de producir cosas de construction desde hace 15 años, una, un regreso de Bionicle yendo al origen del construction o algo así. O sea, toca pensar en el momento histórico y toca pensar en qué forma traen a Bionicle de vuelta. Quieren traerlo de la forma que hicieron con G2, con los nombres de los Toa, pero en una isla diferente, con Ekimu y con otros personajes. Quieren hacer casi que un reboot completo con la isla de Matanui, con los 6 Toa, y tal vez en ese caso funciona mejor traer a Bionicle de vuelta en 20 años cuando es la nostalgia en completo. Es difícil
para mí por lo menos tener una respuesta de cómo hacerlo correctamente, pero lo único que puedo decir es que toca prestarle atención a el momento en el que lo traen y en la forma en el que lo traen de vuelta. Y yo creo que de esos dos puntos se puede decir una forma inteligente de traer a Bionicle de vuelta, si es que eso es lo que quiere hacer Lego. Bueno, gracias. Sigue Jesús. Ok. Pues yo creo que sí, en caso de que surgiera una nueva generación, creo que por ejemplo, pongámosle digamos que por ejemplo, en 2020 estamos en 2020 y nos dan la noticia de que, por ejemplo, Bionicle va a regresar. Entonces, aquí es cuando, por ejemplo, todavía puede haber personas, por ejemplo, nosotros los fanáticos, los que conocemos toda la historia, los que hemos estado de toda la vida de Bionicle y todo, y por ejemplo, creo que lo que tendrían que hacer sería crear una línea de figuras que, por ejemplo, que involucren, que llamen la atención, pero en verdad, por ejemplo, del niño actual o del niño de esta generación de pleno siglo XXI y del fanático de los 90 por ahí, que está esperando ver algo que le dé nostalgia, ¿no? Que se sienta bien, que diga, oigan, yo crecí con esto y me da gusto que estén de vuelta y no nos dejen nomás por ejemplo, con un Bionicle así, su historia nomás está escrita en un papelito detrás de las instrucciones y ya, porque al parecer eso no funciona. Tiene que deberían hacer algo parecido como con, ¿se acuerdan de Lego Dimensions? Que sí, son estos como sets que los pones en la plataforma, así, estilo Skylanders, o incluso con Amiibo, que son el monstruo de Nintendo actualmente. Creo que pudieron haber hubieran sacado provecho de Bionicle, o al menos con figuritas para los Lego Dimensions de Bionicle. Y qué más podrían hacer también, como en caso de una nueva generación, crear un sistema, ni siquiera crear un sistema, traer de nuevo algunas piezas de la generación 1, por ejemplo, no sé, quizás engranajes o extremidades, etcétera, y de alguna manera combinarlas para que contrasten bien entre piezas de la generación 1 y piezas del CCBS, para que así hubiera una especie de estuviera un poco neutral, que no sea ni muy simple el mono ni tampoco tan complejo como lo fueron en la generación 1. Y es que ahora sí que en materia de cuestiones o de especulaciones, en mi opinión, como que da muy al lugar esta idea de que si Bionicle va a regresar, porque al fin sentí como final, como algo como si Lego nos hubiera dicho, ¿saben qué? Estamos cansados de Bionicle. Nomás queremos quedarnos en lo mismo, vendiendo figuritas vendiendo sets de navecitas de Star Wars o sets de superhéroes de Marvel, de DC o lo que sea, porque
porque básicamente lo que fue Hero Factory y estas nuevas figuras de Star Wars, etcétera, que están usando el CC10, son una ahora sí que son la sombra, son como una sombra para los que somos fanáticos de lo que fue Bionicle, de cómo empezó todo esto del CC10, o sea, las raíces del CC10, aunque ya me estoy desviando un poco del tema, pero creo que yo veo muy poco probable esto de que si Bionicle va a regresar bajo la premisa de una tercera generación, por lo mismo de que actualmente es muy difícil traer de nuevo estas figuras que dejaron huella para Lego, que fue una de las mejores marcas en la historia, bueno, que han habido de Lego. Y por lo mismo de que ahora el niño de ahora ya no quiere complicarse la vida estando construyendo pues, porque ya no lo ve como algo divertido. Por ejemplo, quizás para el niño de hace 10 años era súper divertido construir un Lego, y ahorita pues como que ya no, o sea, como que ahora ya el niño dice, pues, ¿para qué lo hago? ¿Para qué me lo compran si al final voy a tener que armarlo? No me lo dan ya hecho, entonces pues como para qué es lo que piensa, eso es lo que piensa el niño de ahora. O también dice, y funciona con alguna aplicación o algo este juguete, y dicen, no, es un Lego, tú lo armas y ahí lo tienes. Entonces el niño ya no le importa eso, ahora el niño de ahora es como, tiene unos gustos demasiado simples, por el hecho de que están todo el día ahí con las pantallitas, con el celular, la computadora, y si no tiene algo que ver con la tecnología, el juguete, pues entonces no lo quiere, o ahí lo deja, como se dice, ahí lo deja. Y pues eso es como lo triste, ¿sabes? Como saber que por más nobles por más nobles que sean las intenciones del Lego detrás de nuevo, que nos trajeran de nuevo a Bionicle en estos 2 años que duró la segunda generación, no se hayan apoyado tanto, por eso de que ahora son muy pocos los fans que quedan ahora y que saben por dónde va todo esto, y algunos a los que no les gustó la idea, o sea, por ejemplo, los haters, los nostálgicos, que dicen, ¿pues esto qué? Esto no es lo que yo vi esto no es lo que me habían traído todavía hace 8 años con los Bionicle, con los Inika, los Mística, etcétera, incluso yo qué sé, porque y aquí les comparto una observación. ¿Saben? Yo creo que esta araña que nos trajeron, el señor de las arañas calavera, the Lord of Skull Spiders, hubiera quedado perfecto si hubiera sido más como una bestia. O sea, si el verdadero Lord de las arañas calavera hubiera sido una especie de Umarak, una especie de cazador así, un cazador al que no le da miedo que controla las arañas con su poder, que hubiera sido algo más o menos, el set hubiera sido en esencia algo como Bison y Fenrak, o incluso como Maxilos y Spinax. O sea, y eso fue algo que hizo que bajara de intensidad la segunda generación, porque nos trajeron, por un lado nos trajeron buenos sets con buenas piezas, pero no nos dieron una historia con un trasfondo real, con algo realmente, una historia con profundidad, una historia interesante, una historia que le llame la atención a todos y que diga,
órale, pues esto está interesante, vamos a ver, que era como antes, ¿no? Que era como era una historia extremadamente compleja porque todos los metaversos de Bionic, la habidos y por haber estaban entrelazados, pero ahora aquí ya no, aquí es la misma historia y con un final bastante, pues, medio, ni siquiera medio, completamente, pues, mal, un poco con flojeras y como para intentar caer, ahora sí que para saciar a los fans, pero al revés, no deja, no cierra absolutamente nada, no concluye absolutamente nada este final, ni nada por el estilo, y es por eso que yo creo que no veo como una posibilidad que haya una tercera generación. Bueno, aparte, estamos hablando de la tercera generación. Entre los fans existe la división hasta cierto punto de que, bueno, CCBS, o veámoslo como el Construction, sistema de construcción de figuras de acción por medio de Lego, es como la esencia de Bionicle. Pero pues ahí se ha barajado la posibilidad entre algunas personas de que había otro punto muy importante de Bionicle y era pues la historia. Entonces que tal vez le hubiera ido mejor, y eso es una opinión mía y tal vez ahorita cuando hablemos de CCBS será más evidente, de que no sé qué piensen acerca de Bionicle como una línea System, igual que Ninjago. Interesante. Pues, a ver Pablo, ¿qué piensas? Yo creo que se puede hacer si Lego tiene una buena idea y un buen sistema en las manos. Si tienen alguna forma de explicar el cambio más una forma de cambiar el sistema, perfecto. Quiere decir que no estoy opuesto a la idea. Me parecería chéverísimo poder ver cómo Lego se idea un Bionicle basado en System, aún más si es verdad lo que dice Lego, que Construction y CCBS no le está yendo tan bien. Según lo que dicen, desde el 2007 en adelante, las ventas de Construction en general no les ha ido tan bien, que realmente la única forma, por ejemplo, por la que le fue tan bien a los sets de Construction de Star Wars es porque era basado en algo que es conocido por fans más allá de Bionicle o más allá de Hero Factory. Entonces, sería chévere ver si Lego hace ese cambio para Bionicle, a ver cómo funciona. Entonces, por eso yo creo que toca ver, a menos que encuentren una forma de cambiar Construction, yo creo que les va a tocar innovar otra vez como hicieron con Bionicle hace 15 años. Y sí, tal vez System es la forma de innovar en el futuro con Bionicle. Bueno, aquí tengo un comentario de Rodrigo Cami que dice que pues no exactamente lo que dice, pero me hace recordar que una de las razones de las ventas que tuvo la segunda generación era justamente los fans de la primera. Y podríamos hablar de que una tercera generación sería mucho más difícil continuarla porque pues básicamente ya hemos crecido, pues ya somos casi todos adultos o estamos en la universidad o algo así por el estilo. Y tal vez ya no tenemos, no sé, si algunos tal vez se sienta como traicionado o, ¿cómo se diría? Como que ve con malos ojos realmente que Bionicle vuelva a regresar, como si fuera una, aunque no lo es, ya se confirmó por esta generación, una gallinita de huevos de oro para Lego. Entonces no sé si hay aquí alguien que realmente no le gustaría una nueva generación. Es decir, que no le gustaría un regreso, como que déjenlo así y ya está bien. Sí, yo. Perdón, va a sonar feo, pero lo diré. Hay veces en que el problema del remake es que no sabes si vayas a tener éxito. O sea, lo que es, por ejemplo, el primer problema es el fan. Ya vimos que muchos fans, digo, no sé ahorita cómo esté, pero porque aún no se ha estrenado en todo el mundo esta de Cazafantasmas, el reboot, pero lo que he sabido incluso en foros que de habla hispana en los que estoy, a la gente, los fans abuchearon desde el primer tráiler. Fue uno de los trailers, uno de los videos con más dislikes de YouTube. O sea, es histórico el hecho de eso, pero el problema es esto.
¿por qué sobrevivió Cazafantasmas? Porque es algo que conocieron tanto chicos y grandes. O sea, primero los que ahorita son adultos en los 80s, luego que le decían a sus hijos, mira, mi hijo, son los Cazafantasmas. Y porque pues ponían la película en televisión abierta, cables, las ponían a ver. ¿Qué pasó con Star Wars? Star Wars, híjole, fue conocido también igual por ese motivo, y aparte que incursionaron mucho en el medio de la televisión, pero Bionicle, el problema es de que esta gallinita de los huevos de oro se gastó en 2009. Los Bionicle Stars, no muchos fans los quisieron. Para hacer esto una duda. ¿Quién no quiso los Bionicle Stars de aquí? Háblalo calle para siempre. Yo, sinceramente, estoy en intermedio entre eso. Sí, en su momento realmente no me gustaron, pero después ya sí. Pero fue mucho después, como 3 años después realmente. Sí. A mí en el momento no me gustaron. ¿Por qué? Porque fueron piezas, muchas de esas, de hecho todas las piezas que vimos en los sets fueron recicladas. Eran sets que incluso tú mismo con tus propias piezas de otros sets que salieron anteriormente pudiste haber usado para hacerlas. O sea, los pudiste haber esos sets tú bien los podías haber hecho en forma de mocks o incluso mejor, porque Sí. todas esas piezas ya existían. O sea, no nos dieron casi nada nuevo, a excepción de las piezas doradas, que bueno, como sea, son solo piezas repintadas de otros sets, como los Nuba. Bueno, Sí. y sin embargo, no sé si todos lo saben, ya se había cancelado como tal Bionicle la primera generación, y el mismo equipo diseñador y pues más o menos los fans hasta cierto punto quisieron darle un buen final a Bionicle y ahí se crearon los Stars. Técnicamente, de parte de Lego no había planes para los sets de Stars. Entonces a mí, aunque mucha gente no le gustó y demás, realmente eso es casi igual a como si en este momento en la segunda generación sacaran así sea el set de Makuta, por decir algo. Entonces, realmente fue muy bueno. Y en este Sí. momento quisiéramos que pasara algo parecido, aunque suene muy raro. Sí, es lo que iba a decir. Ahora que lo vemos, quisiéramos algo como los Stars, pero una tercera generación. Algo ¿Qué pasó? mejor, Sí, algo mejor. que Como no un nos set de den Makuta. Matorans. Sí, ¿se acuerdan de toda Sek? ¿Qué es lo que dijo que a él le hubiera gustado el set del robot Matanui? El Sí. Toa Matanui. Ah, no, el robot. Sí, el robot. Gigante, sí. No el Sí. Toa, sí, el gigante. Bueno, ahora sí ya en verdad voy a continuar al siguiente punto. Entonces es Sí, sobre no, cierro. bueno, ¿Por qué no quisiera que fuera un reboot? Si hacen lo mismo que en el reboot que ya tuvimos, van a gastar mucho la fórmula. La única manera el segundo problema, como dijeron, ya somos adultos la mayoría aquí. Si no sé, se van a unos 10 años, aún vamos a ser más adultos. O si se esperan a mucho más, bueno, no sabemos si a nuestros hijos les vayan a interesar. Así que tendría que hacerse un Bionicle desde cero, lo más viable. Exacto. Una nueva historia, algo que no sea similar a la anterior, algo que sea nuevo, original y fresco. bueno, y sin Exacto. embargo, esto se me hace curioso y es que pues realmente muchos cuando estábamos hablando de esto en el 2014, a pesar de que por obvias razones no iba a ser posible, queríamos que hubiera una continuación de la primera generación. Sí, no la llamamos ni siquiera segunda generación, porque si hubiera sido una continuación de la historia, tal vez ni siquiera hubiera sido necesario hacer eso. Entonces, si han visto, pues ya lo dijimos, el final de Journey to One realmente queda bastante abierto. Y justamente a pesar de la simple historia que tiene la segunda generación, la continuación no tiene por qué ser tercera generación. Podría fácilmente seguirlo, a pesar de que, pues, por lo que veo, están medio en contra. Sí, y de hecho quiero comentar un caso muy bizarro que seguro nadie conocía. Que a mí yo cuando lo descubrí no me lo quedé. ¿Se acuerda? Sé que muchos aquí ubican a los Furbies. ¿A los qué? A los Furbies. Ah, sí, sí. Les voy a comentar esto que es un caso tipo Journey to One ya para ir a otro tema. Hay un especial de televisión bastante mal animado llamado Furby Island,
No. en el cual hacen lo mismo, dejan un final bastante abierto diciendo va a haber más Furbies, van a haber Furbies diferentes y no sé qué. 2006. O sea, acabamos de confirmar que los Furbies y los Bionicles viven en el universo mismo. Casi. Pero aquí va el detalle. Después de eso sacaron un Furby morado con cola y después de eso, 2006, el Furby se cancela, regresó 6 años después y el Furby... Volvió a ser tendencia internacional. Exacto. El Furby morado era Boriki, para los que no sabían. De hecho, sí. Ahora sí que creo que, digo, pues una cosa que pues podría pasar con Bionicle, que la única manera en que podrías hacer que funcionara un nuevo Bionicle es desde cero, como con los Furby, ya no metiendo una historia cursi de un cazador que quiere, como con esto, una historia toda cursi, melosa y cliché con esa película Furby Island. No se la recomiendo. Ok, ya. Vamos No vean eso si tienen hijos porque se van a